Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría en esta mañana del sábado de la 19ª del tiempo ordinario. Hoy recordamos a San Maximiliano María Kolbe, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales y mártir. Él fue fundador de la Milicia de María Inmaculada. Fue deportado a diversos lugares de cautiverio. Terminó en el campo de exterminio de Auschwitz. Se ofreció a los verdugos para salvar a otro cautivo, considerando su ofrecimiento como un holocausto de caridad y un ejemplo de fidelidad para con Dios y para con los hombres. Fue beatificado por el Papa Pablo VI el 17 de octubre de 1971. Fíjate, es un santo reciente. Y canonizado, más reciente todavía, por San Juan Pablo II el 10 de octubre de 1982. Bueno, pues mandamos un cariñoso saludo a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana, y ahí estamos esperando ya la fecha en que podamos regresar a cabina. Noemí, prepárese porque ahí le vamos un año de estos. Para iniciar nuestro programa de hoy, hagamos nuestra oración que nos prepara para lo que vamos a escuchar el día de hoy y nos pone en la frecuencia adecuada con el Señor para que captemos el mensaje que nos quiere dar. Fabián, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, Jorge. Oh Señor, nuestro mundo es grande y sin embargo la comunidad es frágil. Vislumbramos las necesidades de nuestros hermanos y hermanas y esas necesidades son grandes. Queremos alejarnos, pero tú nos llamas de vuelta. Queremos soluciones simples, pero tú quieres que ayudemos a resolver los problemas complejos. A través de tu iglesia nos llamas para escuchar, para aprender, para reflexionar y actuar. Danos un sentido profundo de nuestro lugar en esta red de creación. Danos la sabiduría de la mente y la generosidad del corazón para buscar tu voluntad en el mundo de hoy. Inspíranos para responder al llamado de vivir en solidaridad con los países pobres del mundo, para que todos los hijos de Dios puedan vivir con dignidad y paz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis queridos radioescuchas, nos preparamos para continuar con nuestra siguiente sección, que es Introducción a la Biblia, con nuestro compañero Luis Romero, que nos sigue llevando por el viaje a la libertad de Marcos. Adelante, Luis. Muy buen día, mi querido oyente. Hoy vamos a ver el Evangelio de Marcos desde una perspectiva diferente a como lo hemos visto en el resto de esta temporada. Un poco en detalle que nos va a llevar a un poco en contexto. Va a estar curioso, pero lo vamos a saborear, ya lo va a ver. Vamos a ir a Marcos 16, versículos 1 al 8. Vamos a ver primero los detalles en el día de la resurrección, donde dice que 3 mujeres, compraron aromas para ir a embalsamarle a Jesús, por supuesto. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Me detengo un momentito aquí. Ellas habían estado con Jesús hasta la cruz. Ellas lo vieron morir. Lo vieron muerto, de hecho. Son ellas quienes permanecen cerca de él hasta el final. Y no solo eso, después del final también. Ellas no lo abandonan, perseveran, aunque todo parece perdido. Siguen siendo fieles hasta días después para ir a embalsamar su cuerpo. Aunque realmente ungir un cuerpo al tercer día en aquel tiempo no hace sentido, o no hacía sentido, porque 3 días, o el tercer día, no eran 3 días, era el tercer día, ya estaba en descomposición el cuerpo. No tenían refrigeradores como tenemos ahora. Ellas, mi querido hermano, siguieron constantes al pie del cañón. Así se ama Jesús. Aun cuando no entendemos las cosas de la vida y todo aparenta ser un fracaso, porque la cruz fue aparentemente un fracaso,
No, a ellas no les interesó eso. Así se ama al Señor, con constancia, aunque todo parezca que está en contra. Es el primer mensaje y el primer detalle que vemos de estas mujeres. Ahora bien, en la expresión del sol naciente, el amanecer, el sol naciente, aquí hay un significado simbólico. Jesús es la estrella brillante de la mañana en Apocalipsis 22:16. Este se nos da como un símbolo de la resurrección desde la noche que se vive sin Él. Es un símbolo de esperanza. Nuestro sol de un nuevo día, de un nuevo comienzo. La noche se ha ido y ahora está iluminada para aquellas mujeres. Representa esto un nuevo ver, una nueva luz, una nueva capacidad, una nueva vida. Ellas no entienden bien qué está pasando, ni por qué, ni para qué está pasando lo que sucede, pero les llena de alegría. Sigo leyendo. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos, ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Otra vez póngale pausa aquí, mi querido hermano. La piedra es lo que me detiene en la vida y no me deja ver a Jesús ni estar con Él. Pero ni la muerte misma me separa de Cristo, porque Él ha dado la orden y me ha liberado de toda atadura. Él me lleva amoroso en este viaje a la libertad. Por eso le llamamos así a estos pasajes y a este conocer el Evangelio de Marcos. Sigo leyendo, póngale otra vez play ahí. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no se asusten. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde lo pusieron. Querido hermano, sorpresa. El sepulcro está vacío. Mire, a veces se frustran nuestros planes igual que a esas mujeres. Ellas llevaban sus propios planes y de repente se los cambian, porque Dios está lleno de sorpresas para nosotros y nuestros esquemas no son los mismos que los de Él. Y lo que yo busco o quiero no siempre se cumple, pero los de Él sí se cumplen porque es la voluntad de Dios y esa siempre es mejor. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes. Eso nos dice Isaías 55, versículo 8. No siempre nuestros planes se cumplen porque es mejor que se cumplan los de Dios. Y Dios está lleno de sorpresas, que jamás se te acabe la capacidad de asombro ante las maravillas de Dios, aunque no lo comprendas. A veces, mi querido hermano, así nos sentimos crucificados cuando somos contrariados por hechos de la vida que no entendemos. Ahí es precisamente donde se debe de contemplar al resucitado. Reconocer a Jesús como crucificado y como resucitado, las dos cosas. Porque eso es reconocerlo como el verdadero Mesías, el verdadero libertador, creerle a Él y es reconocerlo en toda la extensión de la palabra como ese Salvador. Es cuando todo va mal y es una adversidad tras otra y cuando ya no sentimos dolor sino lo tupido y todo indica que mi vida está vacía o que Él está ausente. Ahí es cuando también se debe buscar a Dios y saber que está su presencia en tu vida. Eso en vez de estar renegando de Él o de decidir ya no más creerle, ay, es que ya no me hace caso Dios, ay, es que no me escucha, ay, es que nomás le digo y no hace como yo quiero. Es duro, lo sé, es duro y lo sé por experiencia, pero Él está siempre presente en tu vida y en la mía, aunque a veces no parezca. Y siempre nuestro ángel de la guarda también está con nosotros. Por eso ahí está el mensajero en este pasaje del Evangelio. Ahí está ese mensajero, el ángel. Nuestro ángel de la guarda siempre está con nosotros también.
porque esa túnica blanca simboliza la esencia divina o celestial. Es señal de eso, es un mensajero de Dios. Eso es nuestro ángel de la guarda, no es un cuento de niños. Y es que dejamos de orar desde que dejamos de ser niños. No, sigue siendo tu ángel de la guarda y siempre está contigo igual que Dios, porque Dios le ha dicho, tú te me quedas ahí con él siempre. Ahora bien, el mensaje que ellas reciben y hoy nos dice a ti y a mí es tremendo, porque al resucitado ya no lo tienes que buscar en el sepulcro. Jesús está vivo. Nosotros los cristianos no creemos en un Jesús muerto, sino en el que resucitó y está vivo para darnos vida y nos da vida en abundancia. Así de tremendo y de bello es esto, y así enciende la esperanza. Y luego sigo leyendo. Pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Esto es lo que el ángel le sigue diciendo a ellas. Vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Mi querido hermano, mi querida hermana, ellas iban a embalsamar el cuerpo y a darle una veneración a su memoria. Y en el sepulcro se encuentran con que hay ausencia. No hay nada que hacer, ni culto que rendir, ni nada. Pero se puede superar la ausencia. Nos dice Euclides Martins en su libro Cómo leer el Evangelio de Marcos, nos dice, no es en la contemplación de un muerto, sino en el seguimiento de quien está vivo. Ahí está nuestra fe. Ellas iban hacia el sepulcro por la mala noticia y se topan con una gran noticia. ¿Se fija cómo nos deja llenos de admiración Dios? Que no se te acabe la capacidad de asombro. Ellas iban a donde está la muerte y regresan con vida. Se les envía hacia la vida, hacia la iglesia, a encenderla como mensajeras ahora de la iglesia y del mismo Jesús que está resucitado. Porque eso simboliza ir de Jerusalén a Galilea. Ir hacia los gentiles, hacia los paganos, hacia los fronterizos. ¡Ey, aguas! Ustedes y nosotros que vivimos aquí en Juárez, Chihuahua, México, hacia los fronterizos, a todas las naciones, porque para el amor de Dios no hay fronteras humanas. Jesús va delante de todos sus seguidores, sigue yendo y nos indica el camino. Hoy por hoy. Ahora ellas son llamadas a ser mensajeras de la buena nueva. Aunque aquí no hubo un final feliz, curiosamente. Van asustadas y asombradas. Y lo deja todo esto en un final abierto. Así como nos quedamos pensando, ¿qué es esto? ¿Va a haber otra temporada? ¿Marcos 2 o algo por el estilo? ¿Será como en Netflix y en todos esos canales y esas cosas? Mi querido hermano, no, esto no es para los discípulos de aquel tiempo, no solamente para ellos, porque sí lo fue, pero hoy por hoy es para el lector de cada día. El simbolismo de ir a Galilea nos dice que allí es donde inició Jesús al inicio del Evangelio de Marcos, y ahí es donde envía a los suyos para cerrar con broche de oro. Es un plan divino con todos los alcances que nos podamos imaginar. Nos invita a dejar nuestras ideas, proyectos y tumbas inservibles para continuar en lo de Él. Esto cierra al Evangelio de Marcos como un círculo virtuoso e infinito, porque lo regresa al inicio en Galilea 1:1 para dar el anuncio, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio empezó en el desierto y termina en un sepulcro. Los dos en la Biblia representan lugares de muerte. Ese es el simbolismo tanto del desierto como sepulcro.
Pero en este caso, de ahí es de donde nace una vida nueva. Es el mensaje de Marcos aquí. Ahora ya me fui al contexto, ¿se fija? Juan Bautista aparece con túnica de penitente y el ángel aparece con una túnica blanca brillante. Es el nuevo tiempo que se anuncia. En el bautismo de Jesús vemos cómo salió él y escuchamos la voz del Padre. Pero al final del Evangelio de Marcos, en su resurrección, ahora es para nosotros donde Él nos bendice a través del ángel. Él nos invita a la conversión, nos hace hijos de Dios y nos invita a seguirlo porque va adelante de nosotros. Nos invita a una nueva vida, o una vida nueva, como usted le quiera llamar, a una alegría distinta, la alegría de la vida, la verdadera alegría del Evangelio. A eso nos invita Marcos. Y entonces se hace un círculo virtuoso y vuelve a comenzar, y tú eres invitado a ser ese mensajero que va y viene y que lleva ese mensaje para cambiar las almas, para cambiar las vidas, que se vuelvan a Jesús, al que murió crucificado para salvarte a ti y a mí de todos nuestros pecados, y al que está vivo, resucitado, para darnos vida en abundancia. A eso te invita Jesús. Es tiempo de dar una respuesta, querido hermano. Él va delante de ti y de mí. ¿Le sigues o no? ¿Le entras o no le entras? Ánimo. Aquí está el Evangelio de Marcos para ti, anunciándote que este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué caray, hombre. Fíjate que has tocado varios puntos que llaman la atención, pero pues aquí nos podemos estar unas 4 horas si hacemos una lista de cada uno de ellos. Por lo pronto, una de las cosas que más me llegó es que creo que has descrito una experiencia que a lo mejor muchos hemos vivido, ¿no? Vamos o queremos ir por lana y salimos trasquilados. Quiero decir, vamos por una meta, vamos por un premio, vamos detrás de una buena noticia y ¡zas! Regresamos como el perro agradecido. Sí saben lo del perro agradecido, ¿no? Como regresa el pobre. Aunque también está el caso inverso, en el que quizá pues ya vamos todos agüitados, vamos al matadero, tristes, acongojados, y ándale, sales con el notición, sales exuberante de alegría. O sea, con el Señor no se sabe, como bien dijiste. Por eso creo yo que es necesaria la fe. Me llama la atención lo que pasaron estas mujeres que nos describes tan bien, ¿no? Iban asustadas, temblorosas. Hombre, no era para menos, es una cosa que pues ya se les había dicho, pero que no habían acabado de entender, y no las podemos culpar. Yo creo que la mayoría nos pasaría lo mismo, desconcertados, ¿no? Ya no está, ¿qué pasó? Se lo llevaron, se lo robaron. Pensaron en todo menos que había resucitado. Y hay otra cosa que dijiste que me llamó mucho la atención: creerle a Él, creer en lo que Él nos dice. Y yo creo que para eso necesitamos la fe, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Hace unos días en la mañana escuché una reflexión sobre la fe de un sacerdote español. Decía que tiene esta fe 3 dimensiones. La primera es creer en lo que Dios nos enseña. La segunda es creer en Dios como para abandonarnos totalmente en Él. Esa es otra expresión de la fe. Que esa, ay, que caray, cómo nos cuesta trabajo. Como el alpinista ese que estaba colgado ahí de la cuerda en un desliz que tuvo y que gritaba: ¡auxilio! ¡Ayúdenme! Después de gritar cerca de media hora, oyó una voz que le decía: aquí estoy, suéltate. ¡Achis! ¿Y tú quién eres? Soy Dios. ¡Ah! ¿Serio? Sí, de veras, soy Dios, suéltate. Se quedó unos
segundos callado y luego con voz trémula dijo: ¿hay alguien más por ahí que me pueda ayudar? Porque no le creemos, la verdad. Así como para abandonarnos totalmente y soltarnos, híjole, cómo cuesta trabajo. Pero bueno, la tercera dimensión es creer que podemos ver y hacer cosas extraordinarias. Creer en la resurrección era tan difícil como lo puede ser hoy creer en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Creer que en ese pan y en ese vino, que como dice el Padre Solís, huele a pan, y el vino huele a vino, y sabe a vino, pero no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Es difícil, pero una vez que entras en ese carril, pues eso es la fe precisamente. Y el problema es que a veces anteponemos nuestras expectativas por delante de las de Dios, y por eso sucede lo que tú también nos describiste ahí muy bien, ¿no? No, pues es que ya no me hace caso, es que no hizo lo que yo le pedí, es que no me dio lo que necesitaba, lo que tú creíste que necesitabas, lo que tú pensabas que iba a hacer. Como tú pones tus expectativas por delante, cuando el Señor obra y no obra de acuerdo a tus caminos, a tus criterios, a tus normas, pues viene la decepción. ¿Quieres evitar la decepción? Sustitúyela por fe. Creer que Él va a hacer lo correcto, que Él sabe lo que va a hacer y que es lo que nos conviene, aunque no siempre concuerde con nuestras expectativas. Vamos a dejarlo aquí, vamos a un pequeño corte y regresamos con Katy para el personaje bíblico de hoy. Volvemos. Volvemos a la transmisión de su programa Palabra y Vida en esta mañana de sábado y listos ya para ver el personaje del día de hoy que nos tiene preparado Katy. Bueno, pues otra vez nuevamente buenos días, Radio Escuchas. Hoy les voy a compartir un personaje que es bastante conocido. El personaje de hoy es Sansón. Sansón es un personaje que nos dice que viene de la tribu de Dan y que es una persona dotada con una fuerza sobrehumana que fue usada para salvar a Israel del poder de los filisteos. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Él nació en Israel en una época en la que su pueblo estaba amenazado por un pueblo del Mediterráneo que se estableció en la costa sur de Canaán alrededor del año 1200 a.C. Estos eran los filisteos. Su padre, Manoah, pertenecía a la tribu de Dan y nos dice el texto que su madre era estéril. No tenemos el nombre, pero nos dice que era estéril. En el libro de Jueces, en uno de los pasajes nos habla que el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: tú eres estéril y no tienes hijos, pero quedarás embarazada y darás a luz a un hijo. Él será quien comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer dio a luz a un hijo y lo llamó Sansón. Esto lo podemos leer en Jueces 13, del 3 al 24. En el libro de los Jueces se describen las vidas de las tribus que vivieron en Israel y dentro de estas aparece Sansón. Nos dice también que Sansón bajó a Tamná y se acercó a unos viñedos y vio a un león joven rugir que iba dirigido hacia él. Dice que el espíritu de Yahvé descendió sobre Sansón, y él, sin nada en sus manos, destrozó al joven león como si fuera una cabra. Sansón se enamora de una mujer llamada Dalila. Esta mujer era de los filisteos, y dice que cuando los filisteos se dan cuenta que de cierta manera Sansón se enamora de Dalila, le proponen a Dalila darle 1,100 piezas de plata si pueden hacer ella saber por qué tiene esa fuerza Sansón tan sobrenatural. Entonces, como Dalila quiere el dinero, sí, se le acerca a Sansón y le empieza a preguntar en varias ocasiones a qué se debe
que sea un hombre tan fuerte. Finalmente, Dalila con sus encantos consigue que Sansón le dé el secreto de su fuerza. Y le dice que es a raíz de que nunca se ha cortado el pelo, pues está, desde que nació, está consagrado a ser un nazareo. Y que si se corta el pelo, perdería su fuerza. Cuando Dalila oye esto, hace que Sansón se duerma en su falda. Así nos dice el texto. Entonces hace que los hombres entren y le corten el pelo. Cuando Sansón se despierta, ha perdido la fuerza. Los filisteos entran y lo capturan. Le sacan los ojos y lo hacen su esclavo. Un día, los filisteos tienen una fiesta grande para adorar a su dios Dagón y sacan a Sansón de la prisión para burlarse de él. Mientras tanto, el pelo de Sansón ya había vuelto a crecer. Sansón le dice al niño que lo lleva de la mano: déjame tocar las columnas que están aguantando el edificio. Sansón ora a Yahvé con fuerza, agarra las columnas y grita: déjame morir con los filisteos. En esta fiesta hay 3,000 filisteos celebrando toda esta pachanga. Y cuando Sansón se dobla contra la columna del edificio, el edificio se viene abajo y mata a toda la gente que estaba ahí reunida. La historia de Sansón está salpicada de varias violaciones a la ley de Dios. Primero, se casa con una mujer filistea, a pesar de que sus padres le dicen que no. Cuando mata a León, Sansón regresa por el cuerpo de este animal, en el cual tenía en el interior un panal de miel, del cual lo toma y come. Esto constituye una clara violación a la ley del Nazareo. Todo el tiempo que se aparte para el Señor no se acercará a persona muerta. Sí, esto lo leemos en Números 6:6. Sansón sabía que estaba haciendo mal, porque cuando le dio a sus padres no les dijo de dónde lo había sacado. Pero estas cosas a él no le importaban. Cuando conoció a Dalila y ella le rogó conocer el secreto de su fuerza, él rompió la parte final de la ley nazarea. No pasará navaja sobre su cabeza. Después de que los paisanos de Dalila cortaron su cabello, Sansón todavía esperaba que Dios estuviera con él. Cuando despertó de su sueño, dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Se confió porque las violaciones anteriores habían quedado impunes, pero su continua desobediencia voluntaria había llegado a su fin. Cuando Sansón finalmente había quebrantado todas las leyes, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. ¿Qué es lo que podemos aprender de Sansón? Si voluntariamente y repetidamente caemos en tentaciones que nos conducen al pecado, tarde o temprano sufriremos las consecuencias de nuestras desobediencias. Aunque Dios siga estando con nosotros y nos siga usando para cumplir su voluntad y nos quiera llevar por el buen camino, si seguimos con este mal comportamiento o este mal patrón, vamos ahora sí que a pagar las consecuencias. Al final, Sansón comprendió la verdadera fuente de su fuerza, pero nunca entendió el verdadero propósito. Cuando Sansón clamó al Señor y le dijo: mi Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. Vemos que en este versículo Sansón estaba más preocupado por su venganza que por hacer la voluntad de Dios. Y esto le costó la vida. ¿Cuántas veces nosotros nos cegamos a querer vengarnos de los demás o de los que nos hicieron? Muchas veces sin dejarle las cosas a Dios, que Él las resuelva. Decía ahorita en lo que estaban hablando mis compañeros, en la fe, en no querer hacer siempre nuestra santa voluntad, o si Dios no hace la voluntad de nosotros, pues no hace lo que queremos. Y los que mató en esa fiesta fueron muchos más de los que había matado durante su vida. La voluntad de Dios se hizo,
pero las muchas bendiciones que Sansón podía haber visto nunca se cumplieron. Nosotros todos sabemos qué es lo que le agrada a Dios. Y las clásicas preguntas que les hago en esta mañana. ¿Cómo andamos con esa obediencia? ¿Somos de los que nos dejamos seducir por el pecado? Porque en el pasado, ahora sí, no ha pasado nada, no nos ha dado ninguna consecuencia y seguimos nosotros nuestra vida feliz. ¿Estamos conscientes de que todo pecado tiene una consecuencia? A veces vivimos la vida así como si no tuviera consecuencias, pero a la larga todo se va a pagar. Todo tiene una consecuencia. Así que, compañeros, les pregunto, ¿cómo andamos con la obediencia? Y esta obediencia y la conciencia de nuestras, ahora sí que de las consecuencias. Pues fíjate que a mí me acabo de acordar que dejé hirviendo la olla de los frijoles. Ahorita regreso. Ok. Ya después. Ve a apagar, nos van a quemar. Sí, hay un detalle que había en la ley en aquel entonces de los hebreos, que era no acercarse a los cadáveres. Jamás un hebreo debía acercarse a un cadáver, fuera de un ser humano, fuera de un animal, porque estaba impuro. Y aquí hay un mensaje, está encantador todo esto que ha comentado Katy, está lleno de riquezas, podemos sacar muchas cosas, pero me quedo así en una. Sansón, con sus propias manos, mató a un león sin necesidad de más. Era un hombre súper fuerte. Entonces, si nos vamos a la vida interior, tú y yo somos dos personas llenos de bendiciones de Dios y nos ha hecho preciosos y nos ha dado fortaleza tremenda y nos da su Espíritu Santo para poder vencer vicios y pecados al más bravo de los leones. Vencerlo y dejarlo ahí para siempre, fuera del camino, porque ahí lo dejó Sansón, lo echó fuera del camino. Luego pasa el tiempo y Sansón regresa y se sale del camino para ir a ver qué rollos con el león muerto, a ver qué pasó, qué hay en ese cadáver, qué sucede. A partir de ahí entonces se ve claramente que desobedece lo que la ley divina le indica. No solo eso, se siente atraído por un poco de miel que está dentro del cadáver. Era una ofensa terrible a Dios por un poco de miel. ¿Te das cuenta cómo es la seducción del mal, de tus vicios, del pecado que ya habías vencido? ¿Para qué como decía Piporro, ¿para qué volvites, criatura? No regreses, sigue en el camino. ¿Para qué te vas otra vez hasta allá? Ya venciste esa batalla, sigue adelante en la vida. Bueno, ahí me quedo con esa. Y está ligado con la pregunta de la obediencia, por supuesto. Pero esa ya regresó Jorge de los frijoles a ver qué nos puede responder. Pues déjame te digo que sí tenemos que fijarnos o sea, hacernos conscientes de que todo tiene una consecuencia. Y la verdad, lo vivo ahora con mis hijos y me hacen recordar que lo viví yo en carne propia cuando era más joven. No sé, soy joven, pero cuando era más joven todavía. Es que, pues fumé y no me pasó nada, no me morí. Pues ni que fuera cianuro. No, o sea, son cosas que no te matan en el momento. Es que hice esto que dicen que es peligroso y no me pasó nada. Pues ahí está Sansón. No le pasó nada, pero cuando le pasó, pues le pasó. Y luego nosotros en la vejez empezamos con que, ¡ay! Cuando lleguemos, claro, me han platicado, no por otra cosa, los rucos me han platicado. Cuando llegas ahí, empiezas con las consecuencias de todo lo que hiciste mal, de tus abusos en el tabaco, en el alcohol, en la comida, en los picantes, en los condimentos, en la falta de ejercicio. Todo lo paga.
O lo paga uno dejándose llevar por el placer de estar cómodamente, decía aquel padrecito, arranado en el sillón viendo la televisión. O como decía mi mamá, desparramado en el sillón, como quiera que sea. Arranado o desparramado, pues es más cómodo que salir a caminar, o que salir a pasear al perro, o que ponerte a lavar el carro, o todo tiene sus consecuencias, y los pecados tienen sus consecuencias. Entonces, pues con eso me quedo yo. La verdad es que sí hay que hacernos conscientes de que, y no es que Dios nos castigue, nosotros burros que pues hacemos lo que no debemos y luego pues hay que pagar. Así es. Una de las cosas que me llamó la atención fue lo del camino que decía Luis, lo del camino, que regrese y se sale del camino. Y eso lo hacemos muchas veces, yo creo. Definitivamente, y bueno, pues todo tiene su consecuencia, y dice incluso por ahí algún refrán oriental: esta vida es un boomerang. Tal como avientas el boomerang, va a regresar a ti y te va a dar. Si lo hiciste bien, o si lo hiciste mal, hasta lo vas a quebrar y te quedas sin boomerang. O si lo hiciste mal, entonces te da en la cabeza. Pero hay que tomar eso como una realidad en la vida. Todo tiene consecuencias. Puede ser muy favorable, muy positiva, o puede ser desfavorable, puede ser negativa. Ahí en tus decisiones está. ¿Cuáles decisiones quieres tomar? ¿Cuál va a ser tu guía para esas decisiones? Pues ahí está la palabra de Dios. Así de fácil. Hay que leerla, nada más, y aprender de eso, ¿no? Y hacer la vida. Oye, con eso que dijiste del boomerang, y luego tiene uno la cosa esa de que, hice mal, lanzaste el boomerang, y luego cierras los ojos para no ver, así como para que se te olvide. Peor te llega el fregazo, ¿no? Peor te llega el fregazo. O a veces hay gente que dice: oye, pues fui un borracho y era tremendo, mujeriego, ya dejé todo eso, ya me convertí hace 3 meses porque mis hijos me tratan así. Son consecuencias de todo aquello, no te asustes. Sigue en el camino, no regreses a aquello. Es menester seguir, porque todavía estás viviendo las consecuencias de aquello. Y debes tener confianza en Dios y fe en Dios de que ahora estas decisiones que has tomado los últimos 3 meses seguirán siendo el siguiente mes y el siguiente mes y el siguiente mes, y traerá consecuencias a favor. No te rajes, no te salgas del camino. O nos vamos a la siguiente, que es Magisterio de la Iglesia, porque también Fabián trae algo muy prometedor. Fabián, adelante. Gracias, Luis. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada, de lo de libertad, igualdad y fraternidad, en donde el Papa Francisco nos exhorta a comprender que el deseo y la búsqueda del bien de toda la humanidad implica también procurar una maduración de las personas y de las sociedades en los distintos valores morales que llevan a un desarrollo humano integral y nos llevan a meditar lo que en el Nuevo Testamento menciona con respecto al fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, que dice: por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Y esto después de habernos advertido en los versículos 19 y 21 que quienes llevamos a cabo las acciones que proceden de los bajos instintos, no heredaremos el reino de Dios. Y aunque muchos crean que no es importante porque pueden arrepentirse en el último momento de su vida, ¿sí? Y más todavía es procurar lo mejor para los demás. Su maduración, su crecimiento es en una vida sana,
El cultivo de los valores y no solo el bienestar material debe ser un fuerte deseo de hacer el bien, una inclinación hacia todo lo que sea bueno y excelente. Y esto que nos decía Luis del Camino y todo eso es lo que nos está diciendo aquí otra vez el Papa, ¿no? Y solo así se podrá evitar la tendencia individualista que al no estar armónicamente ordenada al bien más grande, termina transformándose en fuente de conflictos y violencias, como lo mencionó en el tema pasado el mismo Papa. Y no nos quejamos de que por qué Dios no acaba con la violencia, por qué no hay paz, pues porque nos andamos como Sansón. Y nos vuelve a resaltar que ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad. Y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco o de nada. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses. Como lo hemos venido diciendo desde 2015, o más bien dicho, como el Papa lo ha venido diciendo desde 2015 en su carta encíclica Laudato Si, hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de todo, ¿sí? Y ya llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de nada. Por eso, hermanos, como seguidores de Jesucristo, que pasó su vida haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, como lo dijo San Pedro en Hechos 10:37 y 38, volvamos a promover el bien para nosotros mismos y para toda la humanidad, y así caminaremos juntos hacia un crecimiento genuino e integral. Cometemos pues muchos pecados de omisión, ¿sí? Se quiere programar que todo el mundo puede hacerse, las mujeres, hombre, que quieren abortar, y nosotros lo dejamos pasar, no le ponemos atención. Hay muchas cosas de que estamos pecando de omisión, ¿sí? Entonces cada sociedad necesita asegurar que los valores se transmitan, porque si esto no sucede, se difunde el egoísmo, la violencia, la corrupción en todas sus formas. Y así nos lleva al tema, el Papa nos lleva al tema de la solidaridad, que como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. Y esto no es para echarle a ciertos grupos, porque todos tenemos esas responsabilidades, así que nos agarra parejos, ¿eh? En primer lugar, se dirige a las familias, llamadas a una misión educativa primaria e imprescindible. Es el primer lugar en el que se viven y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado del otro. Ellas son también el ámbito privilegiado para la transmisión de la fe, de aquellos primeros simples gestos de devoción que las madres enseñan a los hijos. Y en segundo lugar están los educadores y los formadores, que en la escuela o en los diferentes centros de asociación infantil y juvenil tienen la difícil tarea de educar a los niños y jóvenes,
están llamados también a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene que ver con las dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona. Los valores de la libertad, del respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten desde la más tierna infancia. Como familia, no debemos de dejarle a los maestros que eduquen a nuestros hijos, debimos haberlos educado desde que nacieron. Y luego, a quienes se dedican al mundo de la cultura y de los medios de comunicación social, también tienen una responsabilidad en el campo de la educación y la formación, especialmente en la sociedad actual, en la que el acceso a los instrumentos de formación y de comunicación están cada vez más extendidos. Ya todo el mundo nos pasamos con el celular en la mano, ¿no? No sé si ustedes han visto personas manejando y traen el celular en la otra mano y vienen hablando. Y si lo pensamos bien, en esos tres grupos, de una u otra forma, estamos involucrados todos. Y como dice el Papa Francisco, no es opcional, es una exigencia. Y para eso nos recomienda acudir a la solidez, a la fortaleza, a la cohesión, a la firmeza, a la tenacidad, que surge de sabernos que somos responsables de la fragilidad de los demás, buscando un destino común. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio que puede asumir formas muy diversas para hacerse cargo de los demás. El servicio es en gran parte cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, porque el buen juez por su casa empieza, y de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. Entonces recordemos lo que Jesucristo nos dejó dicho en Mateo 20, y quien quiera ser el primero, que se haga servidor de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Y por ahí Jorge habló de Maximiliano María Kolbe, ¿no? Que prefirió morir él para poder darle vida a un padre que tenía a su familia todavía ahí, ¿no? ¿Sí? Por eso debemos entender que el servicio siempre mira al rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad, hablando de prójimos, ¿sí? Y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, el servicio no es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. Los últimos, quienes sirven a personas, practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tenemos muchas ganas de olvidar. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, y yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. No se puede decir, pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida, de todos por encima de la apropiación de los bienes por parte de algunos. La solidaridad entendida en su sentido más hondo es un modo de hacer historia, y eso es lo que hacen los movimientos populares. Nos dice el Papa que cuando hablamos de cuidar la casa común, que es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas. Porque si alguien tiene agua de sobra y sin embargo la cuida pensando en la humanidad, es porque ha logrado una altura moral
que le permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. Y nos dice, eso es maravillosamente humano. Esta misma actitud es la que se requiere para reconocer los derechos de todo ser humano, aunque haya nacido más allá de las propias fronteras. Y ahí lo dejo para reflexión otra vez. Pues ahí dejas la víbora chillando tú, para variar. ¿Qué oye? Dejas la víbora chillando ahí, el cascabel, Pues para la reflexión. Pues sí, cuidado, no te vaya a morder. así es, así es. Bueno, pues el tiempo se nos vino encima, nos tenemos que despedir, nos despedimos de ustedes, pero antes de despedirnos, el camino de hoy, Fabián. Claro, Jorge. Ahora es el camino 219. Si sabes que esos dolores, físicos o morales, son purificación y merecimiento, bendícelos. Más reflexión. Sí. Bueno, Es muy agresivo. No está Más tan fácil, reflexión. esa tarea no está tan fácil, man. no está tan fácil. Híjole. Pero bueno, queda ahí para la reflexión en la semana. Nos despedimos con alegría y con un gusto de poder haber compartido con ustedes la información del día de hoy y esperamos que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes, Fabián. Katy. Luis, y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.